El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha participado en la inauguración del segundo Foro del Regadío de Extremadura que se desarrolla en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Allí ha asegurado que la prosperidad y el futuro irán en función de la capacidad que se tenga de hacer una adecuada gestión del agua y de las horas de sol que haya en cada uno de los territorios. Además, ha destacado que la estrategia y la planificación del agua requieren del consenso de todos y ha abogado por trabajar de forma conjunta con Portugal. Por lo que nosotros desde aquí intentamos hacer de la política del agua una política de acuerdo y de consenso necesario, por otra parte, en cualquier país que quiera mirar al futuro con esperanza. La gestión, además, de la mano de Portugal, con ellos muchas cosas. También ahora compartimos un gran lago y compartimos un gran río y compartimos tantas cosas. Tiene que hacernos ir de la mano también en la planificación de los ciudadanos y ciudadanas de Portugal, y allí donde se deciden las cosas, en las cumbres hispano-lusas de cada año, hay que empezar a plantear con toda contundencia la necesidad de que trabajemos cada día de la mano, y eso yo creo que es algo que no se nos puede perder de vista. Este foro está estructurado en mesas redondas con temáticas como las políticas estratégicas de regadío, las oportunidades del Big Data y otras TIC para la gestión del regadío o el presente y futuro del mismo en Extremadura.